Vamos a abordar entonces el contrato de mandato, representación, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mandato? ¿De lo que estuvieron leyendo? ¿Alguien estuvo leyendo algo del código? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mandato? ¿Está regulado o no está regulado en el código? En el código dice que una parte se obliga a realizar un acto, uno o más actos jurídicos en nombre de otra. Muy bien, me gustó. Justamente tiene que ver un poco, nos vamos aproximando a la noción, al alcance del mandato, ¿sí? Es muy interesante esto que decía Ignacio, de ir aproximándonos, ¿sí? A lo que es la parte del mandato, ¿sí? Como aquel contrato por el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Y acá un poco ya tenemos la noción de que cuando una persona se obliga a realizar actos, se denomina o se la llama mandatario, y aquella en cuyo interés se lleva adelante este acto se la denomina mandante, ¿sí? Que es quien otorga justamente eh, esa posibilidad de llevar adelante actos en su interés, ¿sí? Con lo cual, el mandato implica, ustedes ya se dan cuenta, la actuación de una persona en interés de otra, ¿sí? ¿Qué ejemplos se ocurren? ¿Qué ejemplos se le vienen a ustedes de esta actuación de una persona en interés de otra? De mandato. Acá el código lo define en el 1319, dice hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Ejemplos de mandato. Bien, ¿me escuchan? Estábamos diciendo justamente que el mandato implica esta idea de la actuación de una persona en interés de otra. ¿Y cuando una persona actúa en interés de otra? ¿Cuándo se da esta actuación? Por ejemplo, los progenitores. ¿Actúan en interés de otra persona? Los progenitores respecto de los hijos, de las hijas, ¿tienen una representación legal o no? ¿Qué les parece? Hay varios tipos de actuación de una persona en interés de otra, ¿sí? Y un ejemplo de esto justamente lo encontramos en el mandato. El mandato puede ser con representación, ¿sí? En interés de otra persona y en nombre de otra persona, o un mandato sin representación, ¿sí? Es decir, el mandato puede ser con representación o sin representación. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuándo se da la diferencia? En el mandato con representación se actúa en interés y en nombre del mandante, ¿sí? En nombre de quien se ejerce esa representación, y en el mandato sin representación se actúa a nombre propio en interés del mandante, ¿sí? La representación voluntaria
puede conferirse mediante un contrato de mandato, ¿sí? Aunque no todo mandato lleva implícita la aprobación de representación. Pero como decíamos, puede haber mandatos con representación o sin representación, ¿sí? En principio, los actos jurídicos entre vivos pueden realizarse, pueden llevarse a cabo mediante representantes, ¿sí? La mayoría de las partes y de las personas pueden designar representantes para que celebren actos jurídicos, ¿sí? Con los límites establecidos en el propio contrato de mandato o con los límites establecidos en la ley, ¿sí? O por límites establecidos en el propio acto de apoderamiento, ¿sí? Bien, el código no da en sentido estricto una definición de qué hablamos cuando decimos representación, aunque se suele entender, hay acuerdo en entender, que la representación es la actuación de una persona en interés de otra, ¿sí? Em, Vamos a seguir admitiendo. Bien. Entonces tenemos distintas formas de representación, ¿sí? La representación voluntaria, si tuviéramos que clasificar la representación, podríamos hablar de representación voluntaria, ¿sí? ¿Cuándo, cuándo se da la representación voluntaria? Cuando justamente por la voluntad de las partes una persona instituye a otra como representante, designa a otra como representante para un acto determinado, para varios actos, ¿sí? Para uno o para más actos, y a los efectos por el cual le otorga esta representación, ¿sí? Pero también, entre las distintas formas que tiene la representación, puede ser que sea legal, de manera que tenemos una representación voluntaria y una representación legal, ¿sí? La representación legal es la que, justamente por el nombre ustedes ya se dan cuenta, es la que otorga el ordenamiento jurídico, ¿sí? Los progenitores respecto de los hijos menores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del régimen de parentalidad, ¿sí? La de los tutores y curadores, ¿sí? La de algunos funcionarios públicos, como por ejemplo el tema de los defensores de menores y de ausentes, ¿sí? Y también vamos a encontrar una representación orgánica, de manera que tenemos una triple representación, ¿sí? Voluntaria, legal y orgánica. La orgánica se da justamente en el caso de los supuestos de personas jurídicas, ¿sí? Que justamente actúan mediante, y de ahí su nombre de orgánica, a través de los órganos que representan a estas personas jurídicas, ¿sí? Por eso tenemos estos tres tipos de representación, ¿sí? Y es importante esto para comprender los actos que se llevan a cabo, los actos que se celebran por el representante, el nombre del representado, con los límites que vienen establecidos o por la ley, ¿sí? O por los límites particulares que surgen en el marco de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Eh, Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Seguimos entonces. Si uno se remonta un poco a los orígenes históricos del mandato, en derecho en Roma, antiguamente, en los orígenes del mandato, nos vamos a encontrar, ¿sí? Esto la doctrina, muchos autores lo desarrollan bastante bien, si ustedes están siguiendo a Manuel de Borda, estos ahí lo tienen bastante claro y desarrollado, que antiguamente el mandato se concebía como una doble operación, de manera tal que el mandato implicaba el accionar de una persona que se comprometía de manera gratuita a realizar una cosa en favor justamente de otra persona. Entonces el mandato en realidad era como un contrato doble, por así decirlo, ¿sí? Gratuito, ¿sí? En donde el mandatario tenía derecho a que le reembolsen los gastos que había incurrido, los gastos que había hecho por ese mandato, ¿sí? Eh, pero en sentido estricto no había tanto una idea de representación, sino que la persona actuaba, ¿sí? Por sí,
el nombre propio, el interés propio, y después es como que transfería esto al mandante, con las complejidades que esto podía implicar, pérdidas y situaciones particulares en el medio. ¿Sí? Hoy en día creo que la mayoría de ustedes comprende que en general el mandato eh, no, no implica un interés en nombre propio, sino que al contrario, la definición de mandato es una actuación en interés de otra persona y no es gratuito, sino que en general es oneroso. ¿Sí? El contrato de mandato es un contrato cuya finalidad está dada en la colaboración. ¿Sí? Es un contrato colaborativo o de colaboración. Se celebra para que por intermedio de estas figuras se realicen actos jurídicos colaborando en las actividades del mandante. El mandatario colabora con las actividades del mandante porque siempre lo que va a realizar es en su interés. ¿Sí? Si además cuenta con representación, también va a ser en su nombre. ¿Sí? En cuanto a los caracteres, el mandato es bilateral. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es formal o es no formal el contrato de mandato? En cuanto a los caracteres. ¿Puede que sea no formal? Exactamente, como bien dice Ignacio, en principio es no formal, ¿sí? Lo cual no quita que para algunas situaciones en particulares se realice, y de ahí muchas veces la idea del poder ante ciudadano público, poder general o poder particular específico, ¿sí? Pero en principio el contrato de mandato es un contrato bilateral y es no formal, ¿sí? Y por regla es oneroso, ¿sí? Muchas veces se suele decir que el contrato de mandato es preparatorio, porque permite la conclusión de ciertos actos jurídicos que se encargan de llevar adelante por intermedio del mandato. ¿Sí? Por eso que dicen que también el contrato puede ser visto como un contrato preparatorio, ¿sí? En el sentido de que el mandato es preparatorio hasta que permite la conclusión de varios actos jurídicos que se encargan justamente por intermedio del mandato. ¿Sí? De manera que, en cuanto a la forma, ya saben que en principio no hay que observar ninguna forma en particular, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual puede resultar impuesta por el acto en sí, que para ese tipo de acto se otorgue mandato, ¿sí? Con representación y que se lleva adelante a través de una forma en particular. ¿Sí? Em, Cuando el mandato es sin representación, como no interviene en sentido estricto el mandante, porque en el mandato sin representación la persona actúa en nombre propio, ahí es donde se ve menos importante o menos relevante este requisito, ¿sí? Pero es, es importante mencionarlo. En principio general, el contrato de mandato no está supeditado a ninguna forma o formalidad específica, ¿sí? Eh, el Código Civil actual sigue un poco las líneas del Código de Comercio, ¿sí? Eh, a diferencia del Código de Vélez anterior, que se presumía su gratuidad, el Código al contrario, actualmente establece el carácter oneroso del mandato, 1322 del Código actualmente, a partir de 2015, en el 1322 se establece justamente esta impronta onerosa del contrato de mandato, ¿sí? Además de la onerosidad del contrato de mandato, justamente hay que retribuir la tarea del mandatario, ¿sí? Puede cobrar honorarios. 1322 del código. El contrato, a partir del 1319, el código va a regular el contrato de mandato, y en el 1322 justamente establece esta, esta onerosidad. De hecho, el código del 1322 establece onerosidad, el mandato se presume oneroso, ¿sí? A falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables o el uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el juez, ¿sí? Con lo cual, acá se ven claramente que en principio el mandato es oneroso y hay que ponerse de acuerdo entre las partes respecto de la retribución, ¿sí? Si las partes no se ponen de acuerdo, hay que verse a un criterio, a una disposición legal aplicable, y si no, sea un uso o costumbre,
y en su defecto va a quedar a criterio de fijación judicial, ¿sí? Justamente porque está establecido esto que se diferencia un poco del anterior código de Vélez, y acá sigue un poco más la impronta del anterior código comercial, ¿sí? Bien. Y no es un detalle menor esto de los honorarios del mandante. ¿Por qué? Porque si el mandatario no cumple con su gestión, ¿sí? Va a perder el derecho a la retribución, ¿sí? De manera tal que si el mandatario incurre en culpa, no realiza la gestión que le fue encomendada, no tiene derecho a percibir su remuneración. Si ya la percibió, la va a tener que devolver, y si no, no la va a poder reclamar, ¿sí? Bien. De manera tal que el contrato de mandato es un contrato que puede ser realizado por personas humanas o por personas jurídicas, ¿sí? Ambas pueden ser mandantes y mandatarios, tanto las personas humanas como las personas jurídicas pueden ser mandante y mandatario, ¿sí? En el caso de las personas jurídicas hay que tener presente que el mandato puede otorgarse para posibilitar el cumplimiento del objeto, con lo cual es sumamente importante el objeto, ¿sí? El estatuto y los fines de su creación, ¿sí? Si la persona jurídica es la mandante, el mandato tiene que ser otorgado por quien ejerza la representación legal de esta persona jurídica, ¿sí? Conforme las normas de existencia de cómo funcionan las personas jurídicas, ¿sí? Bien. Con respecto al consentimiento, el mandato puede ser realizado de manera expresa o de manera tácita, ¿sí? De manera que si una persona está en conocimiento de que otra persona está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo, entiende que ha conferido tácitamente mandato, ¿sí? La ejecución del mandato implica su aceptación, aunque no haya mediado una declaración expresa, ¿sí? La segunda parte de 1319 del Código, ¿sí? Con lo cual, vemos acá que el mandato puede ser conferido de modo expreso o de manera tácita. Mandato expreso o mandato tácito, ¿sí? Bien, esto es importante que lo tengan presente. Con respecto al tema de la capacidad, acá nos remitimos a cuando tuvimos la clase de capacidad, ¿sí? No, no hay mayores cuestiones para aclarar. Hay que contar con capacidad conforme la capacidad que se requiere como requisito de validez de los contratos, ¿sí? Con lo cual, esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Con todos los actos cuando son emitidos por incapaces, qué es lo que pasa, qué es lo que no, y en principio rige las reglas generales de capacidad, ¿sí? Bien. Con respecto al objeto del contrato, también dije lo mismo que en su momento vimos para objeto de los contratos, min 3 y siguientes del código, ¿sí? En cuanto al objeto, lo que se tiene en miras es que se lleven adelante uno o más actos jurídicos en interés del mandante, ¿sí? Ya sea la adquisición, la modificación, la extinción de relaciones de relaciones jurídicas, ¿sí? Eh, y la idea justamente del objeto es que cumplan con las generales de la ley, ¿sí? Con los requisitos que en su momento nosotros vimos cuando hablábamos de objeto de los contratos, ¿sí? Bien. Eh, Acá no presenta mayores dificultades, ¿sí? El, el contrato de mandato está regulado específicamente, ¿sí? Y con respecto a las obligaciones, cuando ustedes leen ahí el código van a ver que establece una suerte, como decíamos, que el contrato de mandato es un contrato de colaboración, va a establecer una suerte de deberes de conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hay que preservar son los intereses, los derechos del mandante, con un especial cuidado de no ocasionarle ningún daño, porque si no,
se va a tener que responder por daños eventualmente y además puede llegar a ser que se pierdan los honorarios de la retribución del mandatario, ¿sí? Tiene que actuar de la mejor forma posible el mandatario en función de los derechos del mandante. También, además de este deber de obrar con cuidado, ¿sí? De este deber de conducta específico de preservación de los derechos del mandante, también va a tener un deber de confidencialidad, ¿sí? En principio, la responsabilidad del mandatario frente al mandante va a ser de tipo subjetivo, ¿sí? Sustentada en la culpa o en el dolo, ¿sí? Salvo que la relación entre el mandante y el mandatario sea de consumo, porque en esos casos, conforme al 1092 y 1093, el sistema protectorio consumeril lo que va a establecer ahí, como ustedes ya saben, es una responsabilidad de tipo objetivo, ¿sí? Eh, conforme a la responsabilidad del mandatario, ¿sí? Eh, y en esta relación, si es una relación de consumo entre mandante y mandatario, vamos a estar a las generales de la ley, sin perjuicio que una relación se rija por una normativa específica. Si estamos en el ámbito del derecho del consumidor, van a aplicar las disposiciones del sistema protectorio consumidor, con lo cual la responsabilidad subjetiva se va a correr a una responsabilidad de factor de subjetivo de atribución, ¿sí? En todos los casos, ya sea que el incumplimiento del mandatario de sus obligaciones sea por culpa o dolo, o eventualmente en un sustento de responsabilidad objetiva, va a ocasionar el deber de resarcir los daños que haya ocasionado al mandante, ¿sí? Bien, eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? También, como decíamos, entre las obligaciones, el mandatario tiene la obligación de reserva, de discreción o de secreto de toda información que adquiera con motivo del mandato, ¿sí? Por las circunstancias, de manera que no puede divulgar esta información que reciba, ¿sí? De manera que son obligaciones derivadas, van a decir la doctrina, del deber de fidelidad, de lealtad y de reserva eh, que tiene el representante, ¿sí? Respecto del mandatario. También tiene la obligación de emisión de documentos y de recepción de valores. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, discúlpame. ¿La responsabilidad del mandatario entonces es de tipo subjetivo? La responsabilidad del mandatario respecto de su mandante en principio es de tinte subjetivo, Ok. porque es un contrato en principio intuito personal, ¿sí? Y es un contrato en donde lo que se va a tener en cuenta es el accionar del mandatario, ¿sí? Si actuó con culpa, si actuó con dolo, si actuó con negligencia, con lo cual en principio la responsabilidad va a ser subjetiva. Está bien. ¿Y Ahora, cuándo pasa a ser objetivo? y pasa a ser objetivo cuando estamos en una relación de consumo. Listo, Cuando gracias. hacemos una relación de consumo va a ser de tipo objetiva la responsabilidad. En realidad no es que va a dejar de ser de tipo subjetiva, sino que se va a sumar toda la normativa de consumidor y ustedes ya saben que si se aplica la normativa de consumidor, se rige todas las generales de consumidor, ¿sí? De manera tal que ahí se va a complementar toda esta responsabilidad subjetiva con la responsabilidad objetiva que establece el artículo 40 de la ley 24.240, ¿sí? También el mandatario tiene la obligación de recepción de valores y exhibición de documentos, es decir, todo dinero que cobre, etcétera, tiene que automáticamente ponerlo a disposición del mandante, ¿sí? El mandatario debe dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, tiene que ponerlo a disposición, el 1324 del código, tiene que entregarle las ganancias derivadas del negocio con los intereses correspondientes, ¿sí? Tiene que informar en cualquier momento a requerimiento del mandante sobre la ejecución del mandato, ¿sí? Y acá la importancia de la rendición de cuentas, 1324 del código, ¿sí? Tiene que exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión que se le encomendó, ¿sí? Y tiene que entregarle toda esta documentación
también como establece el 1324 del Código, ¿sí? De manera tal que acá tienen una obligación también del mandatario respecto del mandante. Por supuesto que el mandatario tiene que rendir cuentas al mandante por su desempeño, por el resultado del mandante, ¿sí? Esta rendición de cuentas, esta obligación de rendición de cuentas tiene que tener en cuenta lo que ya está convenido oportunamente, ¿sí? Ya sea que la rendición de cuentas tenga que ser al final del mandato, ya sea que el mandante solicite informes parciales, informes de avance, todo lo que regula ahí el 860, el 861 y el 1324, ¿sí? El 1324 regula también el inciso S, esta obligación de rendición de cuentas, ya sea al final del mandato o cuando el mandante lo solicite, ¿sí? Más allá incluso de estas estipulaciones legales, no nos olvidemos que estamos en el marco de autonomía de la voluntad, con lo cual en cualquier momento el mandante puede solicitar y puede exigir rendiciones parciales de cuenta respecto del requerimiento que se encomendó, ¿sí? Bien. Y la rendición de cuentas tiene que cumplir con las disposiciones que establecen los ordenamientos, es decir, tiene que cumplir con los requisitos del 859 del Código. Tiene que ser hecha de modo descriptiva, tiene que ser hecha de manera documentada, tiene que incluir las explicaciones y referencias necesarias para su comprensión, tiene que acompañar todos los comprobantes de ingresos y de egresos, ¿sí? Y tiene que exhibir toda documentación eh, que, que está en marco de esa rendición, ¿sí? Con lo cual la rendición de cuentas no es simplemente un mero comentario, sino que tiene que estar ajustada a las disposiciones del código, ¿sí? De hecho, salvo estipulación en contrario, la rendición de cuentas tiene que hacerse en el domicilio del mandatario, ¿sí? Los gastos que implique esta rendición de cuentas son a cargo del mandante, ¿sí? De manera que es importante tener presente esta obligación. También el mandatario tiene la obligación de previsión de contratar en provecho propio, porque el mandato es un contrato en principio de actuación de interés de un tercero, de un interés ajeno, con lo cual tiene prohibido expresamente contratar. 1320 del Código tiene una prohibición expresa de contratar en interés o en provecho propio, ¿sí? Con lo cual no se puede dar el caso de, ante un conflicto de intereses, es bastante claro acá que lo que tiene que primar es el interés del mandante, y si no estaremos ante un caso en el cual haya que poner en conocimiento, porque no puede darse la figura de el contrato en provecho propio, ¿sí? Bien, el contrato de mandato se basa en esencia en los intereses del mandante. Y el mandante también tiene obligaciones. El mandante tiene la obligación de actuar de modo que el mandatario no pueda verse obstaculizado en su desempeño, con lo cual tiene un deber de cooperación, tiene un deber de buena fe, ¿sí? Tiene un deber de colaboración respecto de quien está designando como mandatario, ¿sí? Le está encomendando una tarea, tiene que colaborar en todo lo que esté a su alcance en el marco de la buena fe para que el mandatario pueda llevar diligentemente esta tarea a cabo, ¿sí? Las obligaciones del mandante surgen del 1328, ¿sí? Suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle en cualquier momento que le sea requerido todo gasto razonable en que se haya incurrido para ese fin, indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario, y liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con tercero, proveyéndole de los medios necesarios para ello, abonar al mandatario la retribución convenida, ¿sí? Surgen claramente acá las obligaciones del mandante del Código del 1328, ¿sí? Si en el marco del ejercicio del mandato se ocasiona un daño, el mandatario sufre un daño,
el mandante va a tener justamente que indemnizar al mandatario, ¿sí?, de aquellos daños que se den en el ejercicio del mandato, ¿sí? 1321, 1721, 1724, ¿sí? Bien. Cuando obra un contrato de mandato, justamente está el deber, las obligaciones, como habíamos visto, de pagar al mandante, ¿sí? 1328, primer inciso del código. Esta remuneración va a ser la que pacten las partes, ¿sí? Si las partes no pactan nada, se va a establecer según los aranceles, ¿sí? Pero si así todo igualmente no se puede determinar, va a quedar a criterio de determinación judicial, ¿sí? Hay que tener presente, ¿sí? Con lo cual acá vemos con claridad eh, esta situación de la remuneración del mandato. ¿Cuándo termina el mandato? Bueno, el 1329 va a establecer cuáles son las causales de extinción del mandato, y el mandato va a terminar, ¿sí? La extinción del mandato se da por el transcurso del plazo por el que fue otorgado. Si el mandato se otorgó por un transcurso de plazo, vencido el plazo, se extingue el mandato, ¿sí? También el mandato se va a extinguir por el cumplimiento de la condición resolutoria pactada, ¿sí? Transcurrido el plazo o cumplida la condición pactada, se extingue el contrato, ¿sí? También el contrato se extingue, obviamente, cuando se llevó a cabo y por la ejecución del negocio para el cual fue dado. Si se encomendó un mandato con un determinado negocio, una vez ejecutado el negocio, termina el mandato, ¿sí? También el mandato va a verse extinguido por revocación del mandante, ¿sí? En todo momento, el mandante puede hacer uso de esta facultad y puede ejercer la revocación del mandante, ¿sí? De manera tal que en este caso la revocación es una decisión unilateral del mandante que da por concluido el mandato 1077 del código, ¿sí? Y por supuesto que tiene que ser recientemente notificada, ¿no? Incluso cuando se termine el mandato va a subsistir el deber o el vínculo de confianza, pero la revocación del mandante es una forma también de extinción del contrato de mandato, ¿sí? También va a verse extinguido el contrato así como tenemos la revocación del mandante, podemos tener la renuncia del mandatario, ¿sí? El mandatario puede, también la renuncia del mandatario es una forma de terminación, de extinción del contrato de mandato, y el mandatario puede dar por concluido su mandato, ¿sí? Sin tener que fundamentarla en una causa justa, ¿sí? También se trata de una declaración unilateral, ¿sí?, de carácter recepticio. No tiene que ser interpretativa, ¿sí?, y tiene que ser receptada, es decir, comunicada y aceptada por el mandante, ¿sí? Porque en caso contrario el mandatario va a responder por los daños y perjuicios que ocasiona el mandante, conforme el 1329 y 1332 del Código, ¿sí? Bien. Y esto es independiente del carácter oneroso o gratuito que revista el mandato, ¿sí? Como ya saben, por regla general el mandato va a ser oneroso, salvo que las partes pacten algo en contrario, y en ambos casos el mandatario va a poder emitir esa declaración unilateral que es de carácter recepticio, de manera tal que el mandante va a tener que ser comunicado, va a tener que aceptar esta renuncia del mandatario también como una forma de extinción del contrato de mandato, ¿sí? Porque en principio el mandatario tiene que seguir adelante, tiene encomendado una tarea, tiene que seguir adelante con sus funciones hasta el vencimiento del plazo, ¿sí?, o hasta que se haya receptado esa comunicación, ¿sí? También
el contrato de mandato va a terminar. Otra de las formas de extinción del contrato de mandato es por muerte o incapacidad del mandante, ¿sí? Ante casos de muerte o ante casos de incapacidad del mandante, y esto muchas veces tiene que ver con el tema de los poderes, si la persona que es mandante se ve restringida en su capacidad, cesa el mandato, ¿sí? Concluye el mandato, se extingue el mandato, ¿sí? De manera que se equiparan los efectos de la muerte o de la incapacidad en el caso del mandante, ¿sí? De ahí lo que rige el 1329 del Código Civil, ¿sí? Esto a veces da bastantes discusiones al respecto cuando no se informa o cuando el mandatario, porque no tomó conocimiento de la incapacidad del mandante, sigue quizás adelante llevando actos y después esto genera más de un conflicto porque en principio la incapacidad o la muerte del mandante termina extinguiendo el contrato de mandato, ¿sí? Aunque haya una administración o lo que sea. Lo mismo también se va a ver extinguido el contrato de mandato por la muerte o la incapacidad del mandatario. En este sentido es lo mismo, como el contrato de mandato es un contrato intuito personal, si se produce la muerte o se produce la incapacidad de alguno, el contrato va a quedar terminado, ¿sí? Finalizado. Es bastante compleja la situación de el mandato post-mortem, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el contrato de mandato va a verse extinguido, va a terminar por la declaración de muerte presunta del mandante o del mandatario, ¿sí? O la declaración de ausencia del mandatario. También el contrato de mandato termina por la quiebra, ¿sí? Tanto del mandante o del mandatario, ¿sí? Ahí es bastante polémico porque ustedes en la doctrina cuando lean, esto Borda lo desarrolla, entre otros autores, que en sentido estricto la quiebra del mandante, ¿sí? No está estipulada como una causal la declaración de quiebra de extinción del contrato. No obstante, aunque no esté expresamente mencionada en el 1329 como causal de la declaración de quiebra de extinción del contrato, hay bastante acuerdo en entender que la declaración de quiebra produce la extinción del mandato, ¿sí? Porque por lo menos afecta a las circunstancias, ¿sí? El único supuesto particular y bastante polémico que podría darse en el cual el mandato no se extingue en caso de muerte es el mandato irrevocable. Y el mandato es irrevocable cuando fue conferido para actos especialmente determinados. Nunca un mandato amplio puede ser irrevocable, ¿sí? Porque el mandato irrevocable es aquel que se confiere, ¿sí? Conforme 1330, la primera parte del código, para aquellos casos especialmente determinados en razón de un interés legítimo, ¿sí? Y en donde está claramente individualizado, ¿sí? De manera especial este acto que se tiene que realizar y que para el cual se otorga un mandato irrevocable. Y en estos casos podría llegar a admitirse eventualmente que si se otorgó para un interés particular, para un acto especialmente determinado, el mandato no se extinguiría por la muerte del mandato, ¿sí? Y acá estaríamos en aquellos mandatos para ser cumplidos después de la muerte del mandante. En principio, ¿sí? El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte del mandante, como la muerte del mandatario, finalizan el contrato de mandato, ¿sí? Por eso, en principio, la regla general 1330 del Código es que el contrato post-mortem, como se llama, como lo van a encontrar, o el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, en principio es nulo, ¿sí? El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es nulo, ¿sí?
algo que pueda hacerse valer como disposición de última voluntad, ¿sí? Pero en principio el mandato para ejecutarse después de la muerte termina el mandato, con lo cual al terminar el mandato no podría ejecutarse algo en sentido estricto, en términos contractuales está terminado, ¿sí? Salvo que, más que hablar de un mandato, estemos hablando de un testamento, ahí las funciones que cumplen las albaceas testamentarias. Las albaceas testamentarias, si alguien no lo vio en reales, son quienes se ocupan de ejecutar la voluntad del causante y en un caso de un testamento son quienes son designados o designadas para ejecutar esa voluntad del causante. Esto es una figura en particular que más que un contrato de mandato estamos ante un testamento y en particular ante una figura particular como de albacea, que justamente la albacea es conocida o es denominada como ejecutor o ejecutora testamentaria, ¿sí? Pero son supuestos sumamente específicos y particulares, ¿sí? Bien. Hasta acá, en líneas generales, esto es un poco una aproximación a la regulación del mandato en el Código Civil y Comercial a partir del 2015, ¿sí? Comentarios, dudas, preguntas, algo que quieran compartir. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguien quiere compartir algo, hacer algún aporte? Muy bien. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Quedamos en contacto, quedamos en comunicación y cualquier pregunta estamos a disposición, ¿sí? No es necesario con respecto al tema de los trabajos que cada uno lo entregue, con que lo entregue uno solo o una sola ya es suficiente. Y recuerden que la entrega con respecto a la entrega de los trabajos, muchas gracias de estar